Programa especial hoy desde el Jardín de Cactus, la última gran obra de nuestro artista César Manrique aquí en la isla. El último diseño que diseñó para todos nosotros. Hoy les aseguro que estoy muy feliz porque esta ubicación, aparte de enriquecer mi vista, también lo hace en mi alma. Es un sitio estupendo. Comenzamos el programa con el consejero delegado de los centros turísticos, Benjamín Perdomo, a quien ya tengo aquí sentado a mi lado. ¿Qué tal está, Benjamín? Muy bien, en un espacio mágico y único, ¿no? Creo que el Jardín de Cactus, pues, a lo mejor es de los menos conocidos, aunque son todos conocidos, evidentemente, pero es un espacio que encantador, que transmite una tranquilidad increíble, un sosiego y una paz absoluta, ¿no? Totalmente de acuerdo, ya lo comentaba, digo, es un regocijo para el alma también. Bueno, tenemos que empezar el programa hoy haciendo mención de un reconocimiento que se suma al gran premio internacional que se le concedió a este jardín allá por 2017, el premio internacional Escarpa. Hoy se le suma este nuevo reconocimiento que no es otro que el Great Gardens of the World, una organización muy importante, ha incluido en su catálogo al jardín. Sí, efectivamente, es decir, yo creo que, bueno, a pesar de los años, la obra de César se sigue reconociendo y se sigue valorando fuera, ¿no? Es decir, yo creo que César Manrique es uno de los mayores, bueno, el mayor protagonista de esta Lanzarote, que tiene muchísimos, evidentemente, pero que nos ha dado forma y nos ha puesto en el mapa en el sentido, pues, de la sostenibilidad, del ecologismo ¿no? y de la reivindicación de este tipo de espacios y de este tipo de proyectos que son únicos, que no son copias, que son ¿no? Inigualables e irreplicables, ¿no? Evidentemente, ¿no? Una arrofera convertida en un espacio absoluto como este. Totalmente de acuerdo. Vamos a tener ocasión a lo largo del programa de seguir hablando de este jardín, de lo que hubo detrás. A mí con el consejero me gustaría, aprovechando que está aquí, que nos recordara un poco los centros turísticos, aprovechando este parón con la pandemia que hemos tenido, han llevado acciones para ponerlos a punto. No sé si justamente aquí en el Jardín de Cactus también se ha hecho algo especial. Sí, efectivamente, la verdad que por parte de todos los trabajadores que es de agradecer, ¿no? Es decir, como el mimo y el sentimiento de pertenencia a una empresa, que es muy importante, ¿no? Que ese sentimiento de pertenencia solo se identifica con los clubes de fútbol, ¿no? Es decir, tú cuando eres del Barcelona eres del Barcelona. Es decir, y que no te hablen de otro equipo, ¿no? Y yo creo que los trabajadores de los centros también tienen ese sentimiento de pertenencia hacia los centros turísticos y hacia su empresa, ¿no? Es decir, que eso no se consigue, es decir, eso es un valor añadido, que tu personal y que el personal de los centros tenga esa identificación tan fuerte como lo puede ser de un propio equipo de fútbol, es fundamental, y si están motivados, pues muchísimo más todavía. Y eso ha hecho que un escenario como este, que a lo mejor no lo puedes ver, pero se hicieron vaciados, se cambió el rofe, se cambió todo lo que es el barro no, bueno, lo que es el estiércol, es decir, para poder renovar y que poder tener alimentados por los cactus bien, se cambiaron, se arreglaron bastantes muros que estaban un poco pues, debilitados, evidentemente por la cantidad de personas que pasan. Y otra cosa súper importante, que a mí también que me lo parece, aunque no lo creas y parece que es un trabajo un poco que no se destaca, ¿no? Es decir, por las obras, por la velocidad, pues muchas veces las piedras que vemos aquí, por el ritmo de trabajo al que estábamos habituados, pues muchas piedras pues a lo mejor tenían voladuras de cemento que se veían. Entonces claro, esto es un trabajo de que todos los pedreros, jardineros, es decir, todo el mundo, ¿no? Hasta camareros, pues con un martillo, con un cincel, que se dice pronto, ir pues quitando todas esas bolas de cemento y para dejar como era originariamente, para dejar originariamente como estaba, ¿no? El suelo de César, ¿no? Que se vea pues como ves ese espacio ahí, ¿no? Es decir, y parece que es poco, pero son acciones que a lo mejor imagínate la cantidad de metros cuadrados que hay aquí como para estar con un martillo y con un cincel, pues ir dejando todo perfecto y que vuelva a lucir como era, ¿no? Además, estamos muy acostumbrados a que en los centros turísticos nos parezca todo siempre igual, pero es que el mantenimiento que hay detrás es brutal. Sí, sí, claro. Os quiero decir que no notamos ningún desperfecto, siempre está todo impoluto e impecable. Sí, sí, la verdad que tenemos un equipo de mantenimiento que es una maravilla, que se preocupan.
Y sobre todo yo lo vuelvo a repetir, ese sentimiento de empresa, ¿no? Que no lo ves en las empresas por fuera o que no ves en ese sentimiento de pertenencia o de valor, como lo puede ser una marca de un equipo de fútbol, o, ¿no? Es decir, y eso es importante, ¿no? Consejero, también aprovecharon justamente para realizar unas jornadas de puertas abiertas que fueron todo un éxito por parte de la población de Lanzarote, aunque ya todos conocíamos los centros, fuimos muchos los que aprovechamos para volver a visitarlos de manera gratuita. Yo no sé si ustedes se plantean volver a organizarlo, pues, aunque sea una vez al año. Sí, yo creo que, es decir, si vas a rangos de edades, ¿no? Es decir, yo estoy convencido de que hay mucha gente joven que no ha visitado todos los centros y que no los conoce. O a lo mejor tuvieron una excursión en el colegio y los llevaron cuando eran muy pequeñitos, pero el conocimiento de los centros y de una de las mayores obras ¿sabes? No lo tenemos. Y eso que estamos haciendo un esfuerzo muy grande por parte del Departamento de Educación, intentar pues hacer excursiones, enseñar los centros, que todo el mundo los conozca, pero sí es verdad que hay que hacer un esfuerzo aún mayor para que los mayores prescriptores, que somos nosotros, ¿sabes? La población conejera y de Lanzarote, hable de esos centros, ¿no? Y yo creo que la jornada de puertas abiertas fue un triunfo porque la gente se volvió a reencontrar con los centros y además lo hizo en un escenario, sí, no mejorado, pero sí como era, es decir, de volver a recuperar esos espacios bien pintados, todo arreglado, sin masificaciones, y eso fue algo pues brutal, ¿no? Yo Sí, creo que que ya así fue la respuesta que tuvo, ¿no? Más de 35.000 personas. se disfrutó muchísimo y lo vivimos con mucha intensidad por eso, por poder hacerlo con menos público del habitual e incluso tener la oportunidad de conocer algunas zonas de las que no podíamos, como es en el Exacto. caso de los jameos. Sí, de Jameos del Agua a la Cazuela, que es un espacio espectacular y precioso. De hecho, además yo que te sigo por las redes, muchas fotos de Sí, mucha gente de aquí de Lanzarote, tuyas, y hubo un momento en redes sociales en el que solo aparecían fotos de los centros, es decir, tú abrías el Facebook, abrías Instagram y todo era todo. personas de Lanzarote enseñando los centros. Eso es incalculable, es decir, el valor publicitario de eso es incalculable. Y la verdad que fue pues, todo un éxito. Montaña Rajada en Timanfaya, que también fue muy visitado y la verdad que pues, muy bien. Los conejeros sentimos mucho orgullo por nuestros centros turísticos, ¿eh? Yo creo que es algo Lo sé, generalizado. lo sé, lo sé. Consejero, acabamos de hablar de Insólita, que está este nuevo proyecto, experiencia, digamos, que está llevando a cabo tanto los Jameos del Agua como Montañas del Fuego. ¿Se prevé que el Jardín de Cactus tenga algo parecido? Sí, también el día 15 de octubre arranca Cueva de los Verdes, ¿Mm? que vamos a enseñar una parte que está cerrada, bueno, no que esté cerrada, sino, o sea, que cuando llegas al auditorio hay una zona pues, trasera que es donde se conectan todas las conexiones de movimientos sísmicos de España y de la Casa de los Volcanes, y hay un montón de países conectados para saber los movimientos sísmicos que se producen en el mundo. Vamos a enseñar esa zona con grupos reducidos de 10 personas, y el Jardín de Cactus, si todo sale bien, yo creo que en noviembre también tendremos una experiencia insólita también de jardín, que por cierto están funcionando muy bien, y será pues guiada, explicándote todo lo que es el jardín y finalizando con una experiencia gastronómica relacionada con los cactus, que cambiamos la carta, como bien saben, pero creo que después vas a tener Sí. a Orlando hablándote del cambio profundo que hemos hecho en jardín, de intentar que lo que veas te lo puedas comer y que todo esté mimetizado, ¿no? Es decir, que estás en jardín y tienes que probar pues este tipo de cosas, ¿no? Nopales, cactus, y la verdad que hacemos un recorrido por muchos países y con todo relacionado a los cactus, ¿no? Enseguida vamos a tener oportunidad de ampliar acerca de la gastronomía que podemos disfrutar aquí. Ha sido un placer que nos haya podido acompañar este ratito, Benjamín. Una última cuestión para finalizar. ¿Nos diría cuál es su centro preferido? No puedo, te lo digo fuera de te lo digo fuera de micros, pero sí es verdad que cuando uno era pequeño y a lo mejor pues venías a jardín, decías que bueno, pues al final vienes a un centro a ver plantas, ¿no? Y la verdad que con los años, es decir, el jardín transmite una paz, un sosiego, es decir, una tranquilidad brutal, que ahora aprecias de una manera totalmente distinta y que a mí pues, el jardín me encanta, ¿sabes?
Bueno, muchísimas gracias. Vamos a poder ver al consejero en un ratito en la tertulia de Jaime Puig, donde ampliará más información. Un placer, muchísimas gracias. Nosotros seguimos aquí en este lugar estupendo y me va a acompañar ahora Orlando Ortega, que es el chef asesor de restaurantes en los centros turísticos. Con él me voy a interesar por la renovación que recientemente ha tenido la carta del Jardín de Cactus. Muy buenas, Orlando. ¿Qué Hola a tal todos. estás? Bien. Aquí, Bueno. ¿cómo se va a estar? Pues muy bien. Estupendamente, la verdad es que sí, tiene toda la razón. Bueno, tal y como comentaba, hace poco hubo una renovación en la carta. ¿Me puedes contar un poco en qué te has inspirado para crear los nuevos platos? Bueno, no es muy difícil, la verdad es que no es muy difícil para alguien bueno, que le gusta su profesión y el equipo que me acompaña también siente lo mismo, pues no es muy difícil, la verdad. En este templo del cactus, pues no había otro camino que el de girar, pues que estas tapas giren alrededor de ese alimento, porque es un alimento. Y además a nosotros nos ha enriquecido mucho, porque la verdad es que no conocíamos pues las diferentes clases y los diferentes tipos de cocción que podíamos elaborar con ellos. Es curioso bueno, que en una isla donde tenemos tanto, nunca nadie se haya interesado por... pero sí que ¿Sí? habían historias y habían recetas también antiguas. Aquí también las pencas se utilizaban tanto en medicina como también como en la gastronomía. Ajá. Y no solo en Lanzarote, en Canarias también. Entonces al final es escarbar un poquito Y encuentras. y recuperar esas cosas que a nosotros nos enriquecen también. Bueno, tenemos en la mesa una pequeñísima muestra, pero muy pequeña de todo lo que nos podemos encontrar, ¿no? Bueno, la carta tampoco es amplia, vamos a ir evolucionando sin lugar a dudas, pero tampoco no se van a encontrar una carta con 50 platos. Porque Vale, entiendo que este sitio es más para sí, tapear. exacto, sí, esto te llama más al snack, más pues, al charlar, al acompañar, al no sé, degustar varios platitos y pues alrededor de una buena cerveza artesanal o un vinito o un café, porque también la parte dulce también la hemos retocado. Y bueno, el gira en torno al nopal, también al tuno indio, y hemos querido, pues aquí tienes unas croquetas melosas con queso de cabra y cactus que están deliciosas. La pinta la tiene, Sí, toda. la hamburguesa también, que hemos renovado también la receta original. Esta es la versión mini y tenemos pues una un poquito mayor para los que vengan con hambre. Después un rollito asado a la plancha, relleno de pimientos, emulando un poco unas fajitas, Sí. pero bueno, con pollo y le hemos quitado los pimientos y le hemos puesto cactus. Muy bien. Aparte también hay otras cositas, pero si quieres te las nombro Bueno, si quieres dame una pincelada de Nada, de lo que creas más, de lo que te... A mí algo que nos te ha guste gustado mucho es especialmente. el maqui. Estamos haciendo unos maquis japos, pero rellenos con aguacate y ese nopal en salmuera. Y la verdad es que está muy rico, Wow, muy bueno. Estupendo. Bueno, veo que evidentemente el producto local tiene un componente importantísimo, como en toda la cocina que realizas. ¿Se nota la diferencia, Orlando, a la hora de tratar, de cocinar, que el producto sea cero? ¿De cercanía? Sin lugar a dudas. A ver, todo pasa por una preselección, ¿vale? No todo lo que hay local es bueno. Hay que comprar y comprar con la vista y después también saborearlo, sin lugar a dudas. En sabor somos un 10, pero también hay que cuidar esa presencia, que esos productos vengan a la cocina bien para después conseguir una elaboración de 10 también, ¿no? Pero sí que es muy gratificante, oye, que todo sea de aquí, ¿no? Es lógico, ¿no? Es una cocina lógica, es una cocina natural, como tiene que ser la cocina de Lanzarote, ¿no? Utilizar la mayor parte de productos que puedas de aquí y con imaginación. Al final, ¿qué es un sancocho? Pues un sancocho es una receta surgida de la necesidad y de la imaginación. Al tener pocos productos, han creado un plato que bueno, ha pasado por todas las épocas y sigue estando, ¿no? Pues
los cactus sigue siendo lo mismo. ¿Qué es lo que más ha llamado la atención en este poco tiempo que llevan con la nueva carta? Los maquis. Los maquis. Los maquis. Sí, Hay los un maquis. boom un poco por la comida Vegana sobre todo, porque ¿Sí? es un plato vegano. ¿Mm? Entonces, claro, esto anima también a ese público que es súper importante y que cada vez reclama más atención, pues que tengan platitos para ellos, ¿no? Para nosotros, porque a mí también me gusta, aunque sean veganos, que al final comes naturaleza, comes natural, comes sano. Sí, a mí tengo que decir que a mí también me pasa un poco lo mismo. No soy vegana, pero me gusta mucho, Claro. muchísimo de los platos veganos, claro. Claro, es que le llamamos vegano, pero porque le han puesto esa etiqueta, pero bueno, es cocina, al fin y al cabo, ¿no? Es cocinar. Totalmente de acuerdo. Yo no sé si tienes la percepción de que muchos lanzaroteños creen que la comida en los centros turísticos es solo para los que nos visitan o que puede resultar muy caro disfrutar de ella. No, lo que pasa es que la palabra turismo es una palabra denostada, es una palabra un poco machacada, ¿no? Entonces, quizás le deberíamos de buscar otro nombre, no lo sé, o que sean centros de arte y cultura y ya está, y olvidar el centro de arte, cultura y turismo, porque esa misma palabra pues parece que nos echa para atrás, porque va a haber mucha gente, va a estar, pero no, esto, el público local reclama los centros cuando pues, ya sale en familia, el campesino, cuando quiere algo especial, el castillo, cuando quiere tomarse una copita o un café con unos rosquetes o un bizcochón y se puedan venir aquí, o a media mañana a tomarse un maqui, ¿no? Entonces eso es lo que estamos, por lo que estamos trabajando y por cosas ahora con el tema del jardín, ¿no? Y un poco reclamando la atención de nuestro público, ¿no? De nuestra gente, para que sepan que aquí pues existe gastronomía en versión snack, ¿no? Y no solo, quería también subrayar, ¿no? Que no solo no nos hemos olvidado de la parte tradicional, también tenemos pues un salpicón de pescado, también tenemos la corvina hemos hervido. No solo nos hemos ido a la parte de los cactus, no hemos querido tocar un poquito de todo. Muy bien. Recordar solamente, que después lo volveré a recordar, que es que entrar a un sitio como este tiene una entrada casi que ridícula. Bueno, ridícula, entre comillas, quiero decir que es muy barato para los residentes. Un eurito. Vamos a disfrutar de un paseo estupendísimo para los que les gusten los cactus, para los que no les guste, para disfrutar de la flora. Y después terminar dentro, que es un auténtico espectáculo. Pues eso, para disfrutar, el que quiera el café con el pastelito, pues eso, y si no, disfrutar de un snack ligero el fin de semana, que no queramos hacer una comida en casa o lo que sea. Un domingo por la mañana, tranquilamente, aquí disfrutas un montón. Bueno, que se me va el tiempo. Orlando, ¿qué protocolo anti-COVID se está aplicando? No solamente aquí, sino en todos los restaurantes. ¿De los centros? Sí. Yo creo que el más extremo, el control de temperatura a la entrada, limpieza de calzados, limpieza de manos, todos con sus mascarillas y bueno, creo que es el máximo que yo estoy viendo por ahí, vamos, de los restaurantes que conozco y que veo, creo que los centros llevan esto al extremo y no solo con el protocolo anti-COVID, sino también con la seguridad higiénico-sanitaria, ¿no? A la hora del control de la trazabilidad de los alimentos, ¿no? Que es bien importante. Sí, extremo. A veces agotador. Bueno, pero imprescindible, entiendo. Imprescindible, sin lugar a dudas, y más cuando tienes que acoger en tu casa pues a los cientos de visitantes que nos visitan. Por último, Orlando, yo no sé si te ha hecho especial ilusión que desde los centros turísticos pensaran en ti para este proyecto, para asesorar a los restaurantes. Hace pocas semanas, ¿no? La ilusión está y yo creo que por eso confluimos en el camino y me siento orgulloso, eso no cabe duda. Y bueno, y después el camino, hay un largo camino por delante. Llevo ya un tiempito trabajando con ellos, me he encontrado con un equipo que, como estaba diciendo Benjamín,
El tema del sentirlo equipo como... de fútbol, sí, la verdad es que tiene muchísima razón. Me he encontrado con gente que, bueno, está ayudando en el proyecto y lo están poniendo mucho más fácil. Estupendo, me alegro muchísimo. Ha sido un placer tremendo. Gracias, Joven. Hay que venir, ¿eh? Hay que Sí, venir sí. para probar todas estas delicatessen más las que nos han nombrado. Yo ya tengo apuntados los maquis. Muy bien. Muchísimas gracias, Gracias, Orlando, un Joven. placer. Bueno, dejamos atrás el tema de la gastronomía, ya saben, pueden venir a disfrutar de ella cuando quieran. Y me reencuentro de nuevo con Antonio Martínez, el jardinero de Jardín de Cactus. He tenido ocasión de hablar con él en alguna otra ocasión y siempre es un placer para mí. Es otro de los trabajadores que nombraba antes el consejero Orlando ahora mismo, que se nota que su trabajo lo aprecian y lo viven mucho. De hecho, su padre también fue jardinero aquí. Antonio, bienvenido. ¿Qué tal, Ona? ¿Cómo estamos? Muy bien, agradecida de tu tiempo siempre, ya lo sabes. Bueno, ya hemos hablado en otras ocasiones, a mí me gustaría, para la gente que no lo recuerde, empezamos a hacer un pequeño recordatorio así ligero. ¿Cuántas plantas y especies tiene este centro? Bueno, el Jardín de Cactus alberga 18 familias de plantas, crasas y suculentas, ¿no? Dentro de esas 18 familias tenemos unas 460 especies diferentes entre todas las familias. De ellas, claro, ¿no? Como tiene que ser, la familia reina son las cactáceas, que hay cerca de 500 especies diferentes. Yo no sé si ahora que acabamos de comenzar el otoño, si hay algún cambio en el jardín o con la llegada de la nueva estación, si se nota o no. Bueno, en el jardín se nota un poquito, de todas maneras hay que tener en cuenta que el jardín siempre, prácticamente todo el año tiene flores. Por nuestro tiempo. Y por la variedad de familias que tenemos, ¿no? Lo mismo nos florece una cactácea que una forobiácea o una carasulácea, por ejemplo, ¿no? Y sí es verdad que, claro, ahora hemos pasado la época de floración, que ha sido de primavera a verano, y ahora estamos un poquito pues, en stand-by, ¿no? Es cuando lo que es la parada vegetal, que se llama. ¿Cómo ha vivido el centro la llegada de básicamente turismo español este verano? Ustedes están acostumbrados a recibir de todas las nacionalidades. Este verano ha sido tan raro con el tema de la pandemia, que básicamente ha sido español, ¿o me equivoco? Sí, no, básicamente ha sido, bueno, sí, prácticamente ha sido Todo español, la español, verdad que ¿no? sí. Bueno, pues hay de todo, como me imagino que hay gente de la típica persona que te pregunta, que es curiosa, hasta lo de siempre, pues los que respetan un poquito menos y demás, pero realmente todos yo creo que han salido bastante contentos de su visita a los centros, sobre todo a este y a los demás, claro. Antonio, en toda tu experiencia, ¿notas que alguna, no sé, hay diferencia entre países? ¿Los turistas de algún lado tienen especial interés por el tema de la flora del jardín? Sí, sin duda, siempre hay, sobre todo haciendo hincapié en la familia de las cactáceas, siempre hay, sobre todo los alemanes, ¿no? Son los más, también será porque ellos allá no los tienen, ¿no? Entonces, claro, todos los que son alemanes, ingleses también, italianos hay muchos, franceses, pero ya te digo, sobre todo en especial los alemanes son los más que siempre les encantan este tipo de plantas. Los alemanes. Bueno, ¿alguna planta o especie o cactus, como quieras llamarlo, que se haya incorporado recientemente a esta colección enorme? Bueno, tenemos por norma intentar siempre apañarnos con las mismas plantas, ¿sabes? Lo que pasa es que, claro, que son plantas, son seres vivos, y hay veces que hay que quitarlas porque no están visibles para la gente. Y sí es verdad que hemos hecho ahora una pequeña adquisición que es pequeña en lo que es en cantidad, pero es grande en valor, ¿sabes? Entonces intentaremos colocarlas en su sitio adecuado. Muy bien. ¿Y alguna especie que necesite un mimo especial, que requiera mucho cuidado? Tanto como mucho cuidado, todas en sí necesitan su cuidado, ¿no? De limpieza, de poda, de fumigarlas y demás, ¿no? Pero sí es verdad que las más antiguas, el género Pereschia, por ejemplo, que es el único género de cactáceas que tiene hojas, por eso es el más antiguo, o sea, de donde derivan las demás, sí hay que regarlas un poquito de más, un poquito solamente eso. Porque uno puede pensar, bueno, cactus se da en cualquier lado, nada más lejos de la realidad, claro. Bueno, hay algunos géneros que realmente tú los cortas y los tiras en cualquier sitio, y pegan, son muy duros.
pero hay otros que son bastante delicados, porque no solo las cactáceas son originarias de los desiertos, que es lo que la gente normalmente piensa. Hay que tener en cuenta que en selvas tropicales también hay cactáceas, entonces esas llevan mucho más humedad ambiente. Oye, Antonio, detrás de esto, aparte del cuidado, hay mucho estudio también, ¿no? Pues sí, pues sí. Estudio, preparación. Yo afortunadamente tuve buenos maestros. Ahora sigo haciendo autodidácticamente, sigo haciéndolo, sigo perfeccionando, porque claro, en la botánica cada 2 por 3 hay cambios de nombres y tienes que estar siempre al pie del cañón. Ajá, me están contando por el pinganillo. En la oficina tiene un museo con un montón de libros y de cosas. Sí, tengo una oficina que está bastante bien. Vamos, hablar de ella es algo porque hay muchos recuerdos y vamos, eso es muy bonito. Eso. Se le pone una piel de gallina cuando tú ves la foto de tu padre, por ejemplo, regando y estas cositas que son valores añadidos a la jardín. Sin duda, ya lo comentaba al principio, tu padre estuvo antes que tú aquí trabajando, de jardinero. Sí, mi padre empezó en jameos del agua y una vez que estuvo en jameo, una vez que abrió el jardín, vino hacia el jardín. Pero claro, el clave fue Guillermo Perdomo, que fue el jardinero que organizaba todo. Y aún así siempre me gusta, y perdona que nombrar siempre a 2 personas, ¿no? Que ha sido Stanislao González Ferrer y el señor que tenemos aquí en Málaga, que es Eloíno Perdomo. Creo que han sido 2 personas claves, una ya desgraciadamente desaparecida, la otra ya muy viejecita. Son 2 personas claves que ha tenido el jardín. Muy bien, me gusta que nos los menciones y los recordemos. Oye, además de la arquitectura y todo el valor ornamental del que estamos hablando, creo que el jardín también tiene otro valor como ser refugio de algunas aves migratorias. Así es, esto la verdad es que es un poco curioso porque hay veces, ahora la verdad que hace tiempo no las veo, pero yo he venido a trabajar aquí desde las 7 de la mañana y me he encontrado bandadas de abejarucos. ¿Qué dices tú? Sí, estos pájaros, ¿de dónde salieron los pájaros estos, no? Los ves todos bebiendo en el lago, pero claro, eso pasa un día, 2 días, 3 días y no los vuelves a ver hasta no se sabe cuándo. Ya te digo que esto hace años. Y sí, paran muchos pajaritos, desde lavándulas, garzas, martinetes, patos de estos salvajes. ¿Sabes? Saben dónde parar. Sí. Ellos saben dónde parar, sí, ¿verdad? Sí. Antonio, lo comentaba con el consejero hace un ratito, nueva distinción, podemos decir, o nueva alegría para el centro, la incorporación a este listado. Evidentemente, el premio del 2017, que viene a ser, para los que no lo sepan, como un Oscar en esto de los jardines, pues ¿no? Sí. Tiene algo especial en ti, ¿no? Bueno, yo creo que la experiencia sobre todo fue espectacular, ¿no? El viaje que hicimos a la ciudad de Treviso fue algo impresionante. Tenían montado un tinglado ellos allí sobre la isla de Lanzarote, sobre el jardín de cactus, porque no solo el jardín de cactus, sino la isla de Lanzarote en sí, el premio en realidad en sí fue también a la isla de Lanzarote, a la agricultura, todo lo demás, ¿no? Yo me quedé flipando cuando llegué allí, todo tenía que ver con el jardín de cactus. Tú ibas por la ciudad, paneles, pantallas, jardín de cactus por aquí, jardín de cactus por allá, Lanzarote, conferencias sobre el jardín de cactus. Un señor, una conferencia más de 2 horas sin mirar un papel, hablando sobre el jardín de cactus de Guatiza. Y esto, ¿sabes? Que un trabajo espectacular lo que tenían en los centros. Y sin duda un valor añadido al centro. Hombre, creo que nos ha dado un renombre bestial, ¿no? Junto con el de Pascal, con el de Pascal, que ha estado ahora 1 año, 2 años por aquí también. Bestial, ¿sabes? Son gente que tiene mucho poder, lo que es de diseño en jardines, ¿no? ¿Y qué crees que va a significar esta incorporación al Great Gardens of the World? Hombre, yo creo que está bastante bien, porque esta organización, por ejemplo, si se dan cuenta y llegan a meterse en la página, se ve el mapa del mundo y los jardines en todo el mundo, ¿no? Y que un puntito cerca de África y esté la fotita del jardín de cactus, pues yo creo que nos debe sentir orgullosos todos los lanzaroteños, vamos. Sí. En el libro sobre el premio Scarpa, retomo otra vez, hablas del peligro de desaparición de alguna especie. Si no me equivoco, el asiento de la suegra que me enseñaste la otra vez, ¿puede ser esa? Esa misma. Esa es una de ellas, ¿no? Desgraciadamente en la lista en peligro de extinción hay muchos géneros de cactáceas. Pero sí es verdad que yo hablé precisamente de esta porque es la que
conocemos mucho, o casi todo el mundo la conoce, la tenemos en casa, nuestras madres tienen una en la macetita, en jardines, en parques. Y desgraciadamente en su hábitat natural, que son plantas que son del centro de México, entre los estados de Hidalgo y Querétaro, ahí construyeron una presa en el río Samaiplán, construyeron la presa Samaiplán, y donde más especies habían, el agua las anegó todas, ¿sabes? Qué pena. El ser humano otra vez. Ya, bueno, nosotros en el magazine hablamos muchísimo acerca del medio ambiente y a pesar del trabajo de concienciación medioambiental que se está realizando por parte de la administración y de un montón de empresas, todavía no llega a cuajar. No llega. Y tú date cuenta que esta familia de las cactáceas ha sufrido un expolio desde 1800 y tanto, ha sufrido un expolio tremendo. Eso era de ir a bañar, coger, traerse, llevarse. Han acabado con géneros, pero vamos, en nada, en meses. Bueno, Antonio, un placer como siempre. Oye, ¿ya has tenido ocasión de probar algo de la gastronomía? Que nos recomiendes para cuando vengamos. He probado algo, pero sí, la verdad que están bastante ricas y recomiendo a todo el mundo que venga por aquí, por el jardín, que no solo los rollitos aquellos, sino que están todas tremendas. Bien ricas. Sí. Y por último, ¿qué parte del jardín en especial nos recomiendas que nos paremos, que lo miremos bien? Algo que tú sientas mucho. Yo creo que un sitio en concreto no vas a encontrar, ¿no? Son varios rincones porque cada planta tiene su historia, cada piedra tiene su historia, cada pasillo tiene su historia. Son mucha gente, como decías antes, en mi oficina tengo fotos de los obreros, los verdaderos artífices del jardín de cactus. Claro, y todas estas piedritas tienen algo de ellos, ¿no? Desgraciadamente no se les reconoce porque muchos han desaparecido o por lo que sea. Pero sí es verdad que cada rinconcito de ellos, a mí por lo menos cuando empiezo a trabajar, parece que los oigo, ¿no? Parece que los oigo a cada uno dando martillitos, colocando piedritas y dice, joder, es nuestra gente. Sin duda. Muchísimas gracias. Es un placer como siempre la charla contigo. Lo mismo digo. Siempre me gusta muchísimo. Venga. Enhorabuena además por el trabajo que realizan en este centro. Es un trabajo que de es tan todos. precioso. Venga, Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, dejamos atrás al jardinero de este centro y ahora voy a tener ocasión de hablar con la coordinadora de educación de los centros turísticos. Ella es Beatriz Delgado, ya la tengo sentadita a mi lado. Beatriz, ¿qué tal estás? Bien, bien. Gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Vamos a ver si intentamos llevar al público en general un poco, aparte la labor que realizas y especialmente en el centro del Jardín de Cactus. Te lo comentaba fuera de cámara, ¿el jardín de cactus es un simple jardín de cactus? No, Vamos nada, allá. no podemos hablar de nada simple en Lanzarote. Todo Lanzarote tiene su sentido, todo está creado, la obra de Manrique, y cada centro que visitemos no podemos decir solo es jameo, solo es jardín, no, todo tiene su cosita. Yo no lo sabía, que fue una de las primeras pensadas por nuestro artista, por César Manrique, aunque la última en culminarse. Efectivamente, exactamente. Fue la primera, esto era una antigua cantera, nos lo habrán comentado, como me han comentado mis compañeros antes que yo, una antigua cantera, de aquí se extraía el rofe, el picón, para el gran auge que hubo, las tierras, la cochinilla, lo que hay toda la zona de Mala y Guatiza. Entonces César Manrique le propone al Cabildo de Lanzarote pues amurallar lo que es el recinto, y años después, ya en el 90 es cuando culmina ya la obra, pero es sobre los años 70, la década de los 70, cuando decide que este sitio es ideal, una de sus maravillosas ideas como jardín de cactus, para que pudiera venir a visitarlo todo el mundo. La gente de Lanzarote, la labor pedagógica que hacemos nosotros también, que es la idea de Manrique, por eso son centros de arte, cultura y turismo. Porque a él le encantaban los cactus. Sí, sí le gustaban mucho. Le gustaban mucho, ¿no? Yo no sé si tú crees que el jardín de cactus es un compendio, una unión de los otros centros, o no tiene nada que ver. Un compendio. El denominador común que tienen todos siempre en la obra del artista de Manrique es crear como museos de sitio, lo que hablamos también antes fuera de cámara, comentábamos nosotras, como lo que hay por fuera, hace como un pequeño museo en el sitio, dentro, ¿no? Crear algo. Todos tienen en común que siempre se respeta el sitio, se intenta cambiar lo menos posible, trabajar con lo que nos ofrece la naturaleza, por eso el binomio, ¿no? Que siempre prima en sus obras espaciales, arte y naturaleza,
intentarlo respetar siempre con la arquitectura local, elementos también que tengan que ver con el sitio. Bueno, usted es responsable de las visitas guiadas de los centros educativos, aquí no solamente aquí, sino a todos los centros. Sí. Supongo que se ha alterado esta acción con el tema de la pandemia. ¿Se prevé retomarla? Sí, estamos descolocados todos, tanto los centros educativos como nosotros, ¿no? El DEA, que es el departamento nuestro. Pero estamos pensando, nuestra idea, estamos trabajando en un proyecto, es los CAT te visitan. Ellos no podrán venir a vernos a nosotros, pero nosotros podemos hablarles de los CAT. Entonces, irnos preparando para cuando volvamos a la normalidad, entre comillas, otra vez, que puedan visitar los centros, pues ya hemos hecho un trabajo previo con ellos en sus colegios, en clase, claro, con las medidas de seguridad, y en ese proyecto estamos trabajando. Estupendo, me parece Sí, fundamental. para no perder. Claro, acercar la obra del artista desde chiquitos a todos. Exactamente. Aunque supongo que trabajan con todos con las todo, etapas. con todo, hasta universidades. Sí, sí. E incluso trabajamos con grupos que vienen de otras islas también. Si tenemos disponibilidad, pues sí, también los intentamos acompañar siempre que podemos. Sí, sí. ¿Y qué es lo que más le llama la atención cuando podían visitar el jardín, por El jardín, por ejemplo, algo que le llama la atención a todas las edades, desde infantil hasta universidad, algo que le llama la atención es algo muy común en dos obras de Manrique que veo yo, en mi opinión, algo que hacen en el Mirador del Río y lo hacen en el Jardín de Cactus. Cuando uno llega al Jardín de Cactus, la parte exterior, porque yo digo, el centro empieza por fuera, no solamente cuando entra. Primero nos sorprende llegar a Guatiza, ese gran cactus de hierro. Bien, eso ya te sorprende. Y después también algo que les comentaba, como el Mirador y aquí, es que llegas, pasas la zona de taquilla y aún así no has visto el centro. Te hace juega contigo por un pasillo y de repente te abre un espectáculo que es el Jardín de Cactus. Estos bancales, y aprovecho para comentar como en medio del río, cómo nos hace caminar sobre un camino serpenteante y de repente esos dos ojos grandes del mirador que vemos todo el archipiélago Chinijo. Entonces, eso es lo que más les sorprende de repente encontrarse con este espectáculo, el elemento sorpresa. Y después, por supuesto, encontrar tantas especies de cactus. Todo les sorprende. ¿Son conocedores antes de la visita de la obra del artista? Sí, siempre intentamos hacer visitas previas a clase. Siempre una semanita antes intentamos ir a su clase. Digo intentamos porque hay veces que es tanta la demanda que no tenemos el mismo horario lectivo que ellos. Intentamos reunirnos con ellos, nosotros visitamos su clase o su espacio y después ellos vienen al nuestro. Y sí, intentamos trabajar antes. Y también incluso en las visitas. Aquí trabajamos lo que es la conciencia con el medio ambiente, que lo voy a comentar con Antonio, sobre todo la convivencia, a comportarte en un centro y a descubrir que los centros no solamente son turísticos, también son nuestros. E incluso nos permitimos nombrar los embajadores. A partir de sobre todo pequeñitos, pues le decimos que ellos van a ser ahora los guías. Cuando vengan sus familiares de visita, pues ellos van a ser los embajadores de los centros. Bueno, a mí me da mucha pena lo que oí antes, no me acuerdo a quién, que hay todavía gente que no los conoce. Sí. Hay que recordar que todos los centros turísticos tienen un precio especial para los residentes y es visita obligada, por supuestísimo. Muchísimo más barato que en el cine. Claro. Vamos, y estás en un sitio espectacular. Es como hacer turismo también, hacer una manera de hacer turismo y es muy bonito. Yo, por ejemplo, lo siento muy mío y me da mucho orgullo compartirlo. Pues como decía Benjamín antes, a través de las redes sociales, a través de alguien que pueda venir de visita. Entonces, y además hay que revisitarlo, no te puedes quedar con que viniste cuando estabas en el colegio y no vuelves. No, hay que revisitarlo. Efectivamente. A ver si me puedes ayudar, continuando con el Jardín de Cactus. En la construcción de este centro, César, si no me equivoco, utilizó técnicas tradicionales. Sí. Bueno, no sé, se me ocurre, por ejemplo, el tema del rofe o de levantar muros de piedra para azocarnos del viento, ¿no? Exacto, ¿Es sí. así? Efectivamente, sí. El hierro, lo que son las lámparas, incluso lo que es la zona de la cafetería, hay un mural detrás de la barra que está hecho en madera también, siempre con forma de cactus. Sí, respetando siempre con la arquitectura tradicional, sí. Está claro que César con los centros quería que amásemos nuestra isla. Por supuesto. Y yo creo que especialmente con el jardín, que valoráramos nuestra flora. Exactamente. Porque a veces el tema de lo seco
de no ser un sitio verde, sino tener este tipo de flora, no es que no estuviera bien visto, pero que no se valoraba Pero a lo mejor tanto. como que no es tan colorido o no tiene flores, sí, efectivamente, sí, sí. Nos hizo ver y nos hace ver su legado es ese, ¿no? Cuidar lo nuestro, amar lo nuestro, sí. Sí, sí. Bueno, Beatriz, como experta en el tema, se lo preguntaba antes al jardinero, te lo vuelvo a preguntar a ti, ¿qué tendríamos que ver especialmente en este centro? Yo contesto lo mismo que estaba escuchando Antonio. Es difícil, la verdad que es difícil porque es para gustos, ¿no? Pero cada rinconcito, yo sí les recomiendo en este centro no entrar y salir en 10 minutos, recorrerlo de punta a punta, sino cada rincón, no, a lo mejor no leer cada cartela de cada cactus, pero sí pararnos y mirar para atrás. Siempre hay que mirar, por lo menos en el cactus hay que mirar para atrás, que siempre nos dejamos algo muy bonito. Un placer enorme. Igualmente. Muchísimas gracias por todas tus explicaciones. Gracias. Agradecida. Bueno, agradecida también a todo el equipo técnico que ha estado aquí detrás para que esta grabación en directo, hemos emitido en directo, haya sido posible. Les invito a que no se muevan. Ahora mismo viene la entrevista y después la tertulia. Todo aquí en el Jardín de Cactus. Un placer. Ariafit patrocina este espacio.